En ocasiones, cuando queremos comparar la puntuación o las distribuciones en una variable continua entre varios grupos, nos ocurre, como nos ocurría en el anterior vídeo, o bien que la normalidad de la variable continua o cuantitativa en alguno de los grupos pues no se cumple a partir de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, o como nos ocurrió que la varianza pues no existe homocedasticidad, vamos, que no existe la misma varianza en todos los grupos. En esos dos casos, pues tendremos que utilizar la prueba no paramétrica que se llama de la H de Kruskal-Wallis. Y en el caso de que tengamos nuestra variable de contraste como una variable ordinal, pues igualmente que pasaba en la prueba de T para grupos relacionados o independientes, pues si esta variable, la variable de contraste es ordinal, tampoco podemos aplicar la prueba paramétrica y tendremos que aplicar la prueba no paramétrica, la prueba de la H de Kruskal-Wallis. En este ejemplo, pues vamos vamos a analizar el mismo ejemplo exactamente que en la prueba anterior, en la prueba paramétrica, y por lo tanto vamos a seguir los mismos pasos, pero en el modelo no paramétrico. Lo primero que teníamos que hacer, como lo que queríamos era comprobar si los estudiantes de las distintas provincias de Castilla y León, que están en la base de datos, como son León, Salamanca y Valladolid, tenían distinto rendimiento en lengua, pues lo que teníamos que hacer era seleccionar los casos de los estudiantes de Castilla y León solamente. Esto se hacía en datos, seleccionar casos y si se satisface la condición, si la opción es, lo tenemos por el ejemplo anterior, lo voy a quitar y lo voy a volver a poner, comunidad autónoma igual a 1. Continuamos y aceptamos. Parece que lo ha ejecutado y bueno, aquí vemos la variable filtro. Estos son todos unos y aquí hay algunos ceros. Parece que ha seleccionado a los estudiantes de Castilla y León, selected, y no ha seleccionado a los estudiantes de Andalucía. Por lo tanto, parece que lo ha hecho bien. Bien, ¿dónde se pide el contraste de la H de Kruskal-Wallis? Pues existen dos maneras de pedirlo. Podemos pedirlo en pruebas no paramétricas, cuadros de diálogo antiguos, K-muestras independientes, y también podemos pedirlo en donde pone muestras independientes. Vamos a elegir esta segunda opción, aunque sea un poco distinta a las que hemos ido utilizando hasta ahora. Vamos a elegir esta porque en los cuadros de diálogo antiguos no nos permiten seleccionar las pruebas post-hoc. Por lo tanto, vamos a ir aquí a muestras independientes y es un poco más complicado, pero bueno, pasito a pasito, pues se simplifica. Siempre en la ventana, en la primera pestaña, la pestaña objetivo, tenemos que decir personalizar análisis. Una vez hecho esto, nos vamos a la siguiente pestaña, a la pestaña campos, y ya vemos que no es muy diferente a lo que veíamos con las ventanas antiguas, ¿verdad? Nos tenemos que seleccionar en los campos de prueba, en esta ventana de campos de prueba, la variable continua, cuantitativa, ordinal de contraste, y en el campo grupos, en la ventana grupos, pues la variable de agrupación. La variable de agrupación es provincia y la variable de contraste era rendimiento en lengua. Una vez que tenemos esto hecho, vamos a la siguiente pestaña, configuración. Y en configuración también tenemos que decirle personalizar pruebas y la prueba que queremos hacer es la alternativa al ANOVA de un factor, ¿verdad? Pues en este caso, bueno, se llama ANOVA de una vía de Kruskal-Wallis o H de Kruskal-Wallis. Lo seleccionamos y ya está. Le damos a ejecutar y ya lo tenemos hecho. Una vez que ejecutamos, nos aparece una tablita muy simple. Recordemos que la prueba del H de Kruskal-Wallis tenía como hipótesis nula que la mediana de los distintos grupos en la variable de contraste es la misma y como hipótesis alternativa que la mediana de los grupos es diferente. Entonces, en este caso, solo me aparece el valor de la significación del p-valor, que es inferior a 0,05, y por lo tanto la decisión de este contraste sería rechazar la hipótesis nula, es decir, considerar que sí que existen diferencias significativas entre los grupos en cuanto al rendimiento en lengua. Pero bueno, vamos a obtener un poco más de información si hacemos un doble clic sobre este cuadrito. Vamos a hacerlo y mirad que se nos despliega una nueva ventana. Aquí tenemos en SPSS todas las ventanas, se nos despliega un visor de modelos que se llama, una ventana de visor. En la parte de la izquierda nos aparece
la información de la tablita de antes, y en la parte de la derecha nos aparece la información un poco más expandida, extendida. Lo primero que vemos es un diagrama de cajas con la puntuación en la variable rendimiento en lengua castellana o la distribución en la variable rendimiento en lengua en cada una de las 3 provincias. Y vemos que, como veíamos también en la puntuación media, que los estudiantes de Salamanca tienen una puntuación mediana y una distribución con puntuaciones un poco más altas que los estudiantes de Valladolid y de León. La siguiente información que nos aparece es el total de sujetos sobre el que se realiza la prueba. En Castilla y León recordemos que había 200 sujetos. Lo que SPS se llama probar estadística se refiere al estadístico de contraste de la prueba. Es una traducción, pues probablemente el traductor no tenía ni idea de estadística y lo ha hecho de esta manera. Y este estadístico de contraste es el estadístico chi cuadrado y equivale en este contraste a 22,902. Los grados de libertad de la prueba son 2, porque hay 3 grupos, 3 menos 1 igual a 2, y la significación, el p-valor asociado a este estadístico de contraste de 22,902 es de 0,000, menor a 0,05. Aquí vemos que ese valor coincide con la significación de la tabla anterior. Por lo tanto, se confirma que tengo que rechazar la hipótesis nula en el contraste general. Pero tengo que mirar las pruebas post-shock para saber entre qué grupos se establecen las diferencias en concreto, ¿no? Y eso lo vamos a ver en este desplegable que pone ver y donde dice comparaciones por parejas. Si accedemos ahí, automáticamente nos aparece la información del contraste entre cada pareja, que en realidad la prueba realizada es la prueba de la U de Mann-Whitney para cada pareja, y el contraste principal, bueno, todos los contrastes vienen resumidos en un grafiquito de nodos, pues como el que veis aquí arriba. Cada uno de los nodos representa una provincia, este de aquí arriba es León, este es Valladolid y este es Salamanca, y cada uno de estas líneas representa el contraste realizado. Las líneas que son amarillas representan contrastes que han resultado significativos y las negras no significativos. El valor ese 123,96, 82 y pico y 85 y pico se corresponde con los rangos medios. ¿Y cuáles son los valores exactos de esos 3 contrastes? Pues los tenemos aquí abajo. En la comparación Valladolid-León, el valor del estadístico chi cuadrado es menos 2,584 y el valor de la significación es de 1. Exactamente no va a ser 1, pero bueno, va a ser 0,990 y lo que sea. Por lo tanto, este contraste no es significativo, no hay diferencia entre las medianas de los estudiantes de León y de Valladolid en el rendimiento en lengua. Sin embargo, en la pareja Valladolid-Salamanca y León-Salamanca, vemos que los estadísticos son menos 41,28 y menos 38,70 y las significaciones son inferiores a 0,05 en los dos casos, 0,00 en ambos casos. Por lo tanto, sí que existen diferencias significativas entre Valladolid y Salamanca, favorables a los estudiantes de Salamanca. ¿Por qué? Porque el rango es superior a los estudiantes de Salamanca, 123,96. También se veía esa información en la vista principal, en estos diagramas de cajas. Los estudiantes de Salamanca tienen un rendimiento mediano pues superior, ¿verdad? Y la distribución de puntuaciones está en valores superiores. Bien, como veis, hemos obtenido las mismas conclusiones en el contraste paramétrico y no paramétrico. Normalmente esto nos ocurre siempre, incluso cuando no se cumple la normalidad o incluso cuando no se cumple la homocedasticidad. Así que no es tan grave en ocasiones equivocarse en cuanto entre los contrastes paramétricos y no paramétricos. No obstante, pues si hacemos las cosas de manera correcta, siempre estarán pues, mejor hechas.